Camp Nou, 20 de diciembre de 1997. Faltan unos minutos para que empiece el partido contra el Atlético de Madrid. Las gradas se están llenando. El estadio más grande de Europa. La casa del club que se define a sí mismo como algo más que un club. Y entonces, por la megafonía, se pide un minuto de silencio. La gente se pone de pie. Los jugadores bajan la cabeza. El estadio se calla. Pero muchos de los que están ahí dentro no saben por quién se están callando. No es un expresidente. No es una leyenda del club. No es una víctima de una tragedia. Es un joven que había muerto días antes de una sobredosis. Un socio del Barcelona con antecedentes penales. Y sobre todo, uno de los neonazis más conocidos de la grada. Cuando la noticia corre por el estadio, empiezan los silbidos. Y desde una zona del campo, se oye un grito que resume toda esta historia. Fuera nazis del Camp Nou. Lo que pasa después no aparece en las crónicas deportivas del día siguiente. Un grupo de ultras abandona su localidad, cruza el estadio entero, sube hasta la tercera grada y ataca a otros aficionados del Barça, a socios del propio club, a gente que había ido a ver a su equipo con la camiseta de su equipo puesta. Hubo heridos. Y hubo, según los testimonios de aquella noche, al menos un apuñalado. Dentro del Camp Nou, en un partido de liga, con el estadio lleno. 2 días después, una de esas peñas agredidas se disolvió. No por una sanción, no por una decisión de sus miembros. Se disolvió por miedo. Y nadie del club dijo nada. Esta es la historia de cómo el equipo de fútbol más admirado del planeta, el que llenó camisetas de eslóganes solidarios y se vendió al mundo entero como un símbolo de valores, convivió durante más de 20 años con un grupo violento dentro de su propia casa. Le dio entradas, le dio un sitio fijo en la grada, le dio viajes, le dio protección. Y, cuando ese grupo pedía un homenaje para uno de los suyos, se lo concedía delante de un estadio entero. Esta no es la historia de unos gamberros, es la historia de un pacto. Y es la historia de lo que pasó cuando alguien decidió, por fin, romperlo. Esto no es un documental sobre fútbol. No vamos a hablar de Cruyff, ni de Ronaldinho, ni de Messi. No vamos a hablar de títulos, de remontadas, ni de estilos de juego. Todo eso lo cuentan en otro lado, y lo cuentan muy bien. Nosotros vamos a contar lo que había debajo. Vamos a contar quiénes eran los Boys Noize de verdad. No la leyenda de camiseta que circula por internet. Vamos a seguir el rastro de sus muertos, de sus sentencias y de sus negocios. Y vamos a responder a la pregunta más incómoda de todas. No por qué existió un grupo así, sino por qué un club como el Barcelona lo necesitó durante tanto tiempo. Porque un grupo ultra no sobrevive 20 años dentro de un estadio si nadie de arriba quiere que sobreviva. Esta historia tiene 4 partes. Primero, el origen. Un puñado de chavales de izquierdas que odiaban al presidente del club y que acabaron convertidos exactamente en lo contrario de lo que fueron. Segundo, la sangre. Los años en que la violencia dejó de ser una pelea de sábado y empezó a dejar cadáveres en las calles de Barcelona. Tercero, el pacto. La relación entre la directiva y la grada, y lo que ocurrió cuando un presidente decidió expulsarlos y ellos le pintaron la puerta de su casa. Y cuarto, la mutación. Lo que fueron después. Porque cuando les cerraron el estadio, no desaparecieron. Cambiaron de negocio. Y ese negocio ya no tenía nada que ver con el fútbol. Empecemos por el principio. Barcelona, 1981. España lleva menos de 6 años sin dictadura. Es un país que todavía está aprendiendo a ser otra cosa. Ese mismo año, en febrero, un teniente coronel de la Guardia Civil entra a tiros en el Congreso de los Diputados e intenta dar un golpe de Estado. Todo el mundo se pregunta si esto va a durar. En Cataluña, el catalanismo político vuelve a la superficie después de 40 años debajo de la tierra. Hay banderas nuevas, hay palabras que se pueden decir por primera vez, y hay una juventud de barrio, hija de la inmigración y del extrarradio, que no acaba de encontrar su sitio en esa fiesta. Y en el Camp Nou hay un club en crisis, porque el Fútbol Club Barcelona lleva 7 años sin ganar una liga. Ninguna desde 1974, la del año de Cruyff jugador.
7 temporadas de frustración acumulada en un estadio inmenso y frío, que se llena de gente educada, que aplaude y que se va a casa. Un estadio que no da miedo a nadie. Ahí es donde aparecen ellos. Un grupo pequeño, 50 chavales como mucho, se colocan en el Gol Sur, la parte más barata y más joven del campo, y hacen algo que en España casi nadie hacía todavía: cantar durante los 90 minutos, con bombo, con banderas, de pie, sin sentarse, ganara o perdiera el equipo. Y hay un detalle que ayudó mucho: el Camp Nou de entonces no era el estadio de asientos numerados de hoy. Era un coloso de más de 100.000 espectadores, con zonas de graderío corrido, sin número y sin cámaras apuntando a la grada. El sitio perfecto para juntarse cada domingo sin que nadie sepa quién eres. Se llaman a sí mismos Boixos Nois, chicos locos. Y aquí está el primer detalle que casi nadie conoce. El nombre está mal escrito. En catalán correcto, el plural de loco no se escribe así. Aquellos chavales, muchos de ellos de familias castellanohablantes de la periferia, bautizaron a su grupo con una falta de ortografía. Nunca la corrigieron. Con los años, esa falta se convirtió en su marca registrada. Es un detalle pequeño y dice muchísimo. Aquello no nació en un despacho ni en una asamblea de intelectuales. Nació en un barrio. Y ahora viene la parte que hoy resulta más difícil de creer. Los Boixos Nois nacieron de izquierdas. Sus fundadores eran chavales antisistema, anarquistas, independentistas de verdad, en una época en la que serlo tenía consecuencias. En aquel primer grupo hubo, según han reconocido después sus propios veteranos en entrevistas, gente cercana al independentismo armado que operaba entonces en Cataluña. Cantaban contra España, cantaban contra la policía, llevaban la señera al estadio como una declaración política y, sobre todo, cantaban contra una persona concreta. El presidente del club, Josep Lluís Núñez, llevaba al frente del Barcelona desde 1978. Era un constructor, un hombre hecho a sí mismo, con una idea muy vertical de la autoridad y una relación permanentemente tensa con el catalanismo cultural que dominaba el club. Aquellos chavales del Gol Sur lo consideraban un autoritario, un tipo que había convertido el club en una empresa. Y se lo decían a gritos, cada domingo, con pancartas pidiendo su dimisión. Los Boixos Nois nacieron, literalmente, para insultar al presidente. Recuerda ese dato, porque dentro de 15 años, ese mismo presidente los va a tener comiendo de su mano. ¿Qué pasó en el medio? Pasó que un domingo cualquiera, a mediados de los años 80, en el Gol Sur, empezaron a aparecer cabezas rapadas. No los originales, los de la clase obrera inglesa de los 60, que escuchaban música jamaicana y no tenían nada que ver con la política racial. Llega la versión mutada, la de los años 80 europeos. Cabezas rapadas, botas militares con puntera de acero, cazadoras de aviador, cruces célticas y una ideología de extrema derecha, explícita, agresiva y callejera. Aquellos chicos necesitaban un sitio donde juntarse. Y en toda ciudad europea de aquella década, ese sitio era siempre el mismo: la grada de un equipo de fútbol. Se metieron en los Boixos Nois, al principio como uno más, después como una facción, y finalmente como los dueños del grupo. Fue un proceso lento, sucio y lleno de peleas internas. Los fundadores de izquierdas fueron quedando en minoría, se fueron marchando, o directamente los echaron. Y en pocos años, el grupo que había nacido cantando contra el fascismo estaba levantando el brazo. Se dice fácil, pero conviene detenerse un segundo en lo raro que es eso. Estamos hablando de un mismo nombre, una misma pancarta y un mismo sitio en el estadio que en menos de una década pasó de ser un espacio de la izquierda independentista a ser el punto de encuentro de la ultraderecha de la ciudad. La bandera siguió igual. El escudo siguió igual. Los cánticos, muchos, siguieron igual. Lo único que cambió fue quién mandaba. Y eso demuestra algo que se repite en todas las gradas violentas del mundo. La ideología suele ser el envoltorio. Lo que de verdad se hereda es la estructura, el sitio,
El nombre, el miedo que ese nombre produce y la capacidad de reunir a 200 personas dispuestas a pegarse un sábado por la tarde. Quien controla eso, controla el grupo y puede llenarlo con la ideología que quiera. La fecha en la que el mundo entero se dio cuenta de lo que estaba pasando en el Camp Nou fue 1985. Aquel mes de mayo, en Bruselas, 39 aficionados de la Juventus murieron aplastados en la final de la Copa de Europa, después de una carga de hinchas del Liverpool. Fue el mayor desastre del fútbol europeo hasta ese momento. El continente entero estaba en shock. La temporada siguiente, el Barcelona se cruzó en la Copa de Europa precisamente con la Juventus, cuartos de final, y en marzo de 1986, el equipo italiano visitó el Camp Nou. Al Camp Nou llegaba el club cuyos aficionados habían muerto aplastados 10 meses antes, y en el Gol Sur apareció una pancarta. Las crónicas de la época recogen el texto con pequeñas variantes, unas en castellano y otras en inglés macarrónico, pero todas coinciden en el fondo. Daba las gracias al Liverpool por los muertos de la Juventus, y junto a ella, en la bandera independentista que aquel grupo solía colgar, la estrella fue sustituida por una cruz gamada. Piénsalo bien, 39 muertos, la mayoría italianos, aplastados contra un muro en una final de fútbol, y un sector del Camp Nou dando las gracias por ello, en la cara de los supervivientes, mientras el equipo de esos muertos jugaba en el campo. El escándalo fue europeo. En Italia se pidieron castigos ejemplares. La UEFA acabó resolviéndolo con una sanción económica al Fútbol Club Barcelona, y la reacción del club fue castigarlos por su cuenta. Los movieron de sitio, los subieron a la tercera grada, los sacaron del fondo que consideraban suyo. Ahí se produjo la primera negociación, porque los boixos no fueron expulsados, fueron reubicados. Y, según han documentado después, tanto la prensa como los investigadores que han estudiado al grupo, el regreso llegó acompañado de una consigna que suena increíble dicha en voz alta. Nada de violencia dentro del estadio, libertad de acción en la calle. El club lo aceptó. Volvieron al fondo. Lee otra vez esa frase. Un club de fútbol negoció con un grupo violento el derecho a ejercer la violencia, siempre que la ejerciera a partir de la puerta del estadio hacia afuera. Ese es el pacto. Nunca se firmó, nunca se escribió, y jamás lo reconoció nadie en voz alta. Pero gobernó la vida del Camp Nou durante los 17 años siguientes, y a partir de aquí, lo vas a ver funcionar una y otra vez. Quédate con sus dos cláusulas, porque de ellas sale absolutamente todo lo que viene. Dentro, orden, fuera, lo que sea. El club no eliminó la violencia, solo eligió dónde iba a ocurrir. Y a partir de ese momento, la violencia se mudó a la calle. Y la calle, en la Barcelona de finales de los 80, era un territorio en disputa. Hay que entender cómo funcionaba aquello, porque no se parece en nada a lo que imaginamos hoy. Un sábado cualquiera, 200 o 300 chavales salían de Barcelona en autocares hacia la ciudad rival. No iban solo a ver el partido, iban de expedición. Los relatos de la época, policiales y periodísticos, describen siempre lo mismo: paradas en áreas de servicio donde el grupo entraba en bloque y se llevaba lo que quería sin pagar. Muchas veces así se financiaba el viaje. Y una vez en la ciudad de destino, el objetivo no era el estadio, era encontrar al grupo local. Al principio iban vestidos de aficionado, con bufandas y camisetas del club. Aquello los hacía visibles a 1 kilómetro. Así que hicieron lo mismo que ya habían hecho los ingleses una década antes. Cambiaron de disfraz. Llegó el estilo casual. Ropa de marca cara. Nada de colores del equipo. Un código que solo entendía otro casual. Con esa ropa se podía cruzar una estación entera delante de la policía sin que nadie mirase 2 veces. Lo explicaba años después un antiguo miembro del grupo. Los hooligans eran fáciles de detectar y por eso cambiaron de estética para pasar desapercibidos. Esa palabra, casual, va a ser importante más adelante en esta historia. Mucho más de lo que nadie imaginaba entonces. Y conviene explicar cómo funcionaba aquello por dentro, porque desde fuera
Se ve una masa uniforme y no lo era. Un grupo ultra grande no es una pandilla. Es una pirámide. Arriba, un puñado de veteranos que deciden dónde se viaja, con quién se pelea, quién entra y qué se hace con el dinero. Debajo, un núcleo de 200 o 300 que van a todo. Y abajo, una masa de chavales que solo pisan los partidos de casa y aspiran a que algún día les dejen subir al autocar. Entrar no es apuntarse, es ganárselo. Y se gana estando donde se reparten los golpes. El fondo del estadio, además, no es un asiento. Es un territorio con dueño. La pancarta con el nombre del grupo, colgada siempre en el mismo lugar, funciona como una bandera de propiedad. Mientras esté ahí, ese trozo de grada es suyo. Y esa lógica de territorio es exactamente la misma que después se traslada a un barrio, a la puerta de una discoteca o a una calle. Cambia el escenario, no el razonamiento. Guarda ese detalle, porque explica todo lo que viene después. Y mientras tanto, dentro de Barcelona, había una guerra propia. Porque la ciudad tiene dos equipos. Y el otro, el Español, tenía también su grupo radical, las Brigadas Blanquiazules. Ideológicamente muy parecidos. Igual de organizados. Igual de violentos. Y con la ventaja, o la desgracia, de vivir a 15 minutos en metro los unos de los otros. Aquello no era una rivalidad de estadio. Era una rivalidad de barrio, de bar, de discoteca, de sábado por la noche. Se cruzaban en el centro sin que hubiera partido. Se buscaban, se emboscaban y llevaban navajas. El 1 de diciembre de 1990, un miembro de los Boixos Nois fue apuñalado por gente del grupo rival. Sobrevivió, pero en ese mundo, un apuñalamiento no se cierra con una denuncia. Se cierra con otro apuñalamiento. 13 de enero de 1991. Aquella tarde no jugaba el Barcelona en la ciudad. Jugaba el Español, en su viejo estadio de Sarriá, contra el Sporting de Gijón. Un partido sin ninguna trascendencia. 5 jóvenes vinculados a los Boixos Nois salieron de caza. Esa es la palabra que usaron después los propios investigadores y la prensa de la época. No iban a ver fútbol. Iban a devolver la puñalada de diciembre. Se acercaron a los alrededores de Sarriá al terminar el partido, cuando la gente salía en grupos pequeños hacia sus casas. Y vieron a 2 chicos con una bufanda blanquiazul. Uno tenía 20 años. Se llamaba Frédéric François Rouquier. El otro tenía 16. No eran miembros de ningún grupo violento. No iban buscando pelea. Eran 2 aficionados del Español volviendo de un partido de su equipo, pero llevaban una bufanda, y su aspecto encajaba con lo que aquellos 5 habían salido a buscar. Bajaron del coche. Uno llevaba una navaja, otro llevaba un machete. Frédéric Rouquier murió prácticamente en el acto. El chaval de 16 años consiguió correr unos metros hasta la puerta de un hotel cercano. Allí también lo alcanzaron y lo apuñalaron. Sobrevivió porque un vigilante del hotel salió y consiguió que el grupo desistiera. Ese vigilante hizo además otra cosa. Anotó la matrícula del coche. Ese gesto mínimo, un número apuntado a mano en la puerta de un hotel, es la razón por la que este caso no quedó impune. En menos de 24 horas, la policía tenía a los 5 detenidos. Y entonces llegó el detalle que congeló al país. Según recogieron los testimonios del caso, uno de ellos, después, se jactaba de lo que había hecho. La frase que dijo se ha repetido en cada reportaje sobre este crimen durante 35 años. Y todavía hoy pone la piel de gallina. Presumió de haber hundido el machete hasta el mango. Otro relativizó lo ocurrido, diciendo que solo habían ido a dar un par de puñaladas. Un par de puñaladas. Como quien habla de un empujón. Frédéric Rouquier es, oficialmente, la primera víctima mortal de la violencia ultra en el fútbol español. El primero de una lista que después seguiría creciendo en otras ciudades y con otras camisetas. El juicio llegó 3 años después, en la primavera de 1994, en la Audiencia de Barcelona. El fiscal resumió el caso con una frase que se hizo célebre. Aquellos chicos eran mucho más que unos gamberros. La sentencia condenó a los 5
aún calificando los hechos como homicidio, no como asesinato. El tribunal entendió que no había quedado acreditada una intención clara de matar. A los dos principales agresores se les llegó a aplicar una atenuante por trastorno mental transitorio. Aquella sentencia no convenció a nadie. Se recurrió. Y en noviembre de 1995, el Tribunal Supremo hizo algo poco habitual. La corrigió de arriba a abajo. Elevó la calificación a asesinato con alevosía, porque las víctimas no habían tenido ninguna posibilidad de defenderse. Y elevó las penas hasta un total que rondaba los 140 años de prisión. En la propia resolución, el alto tribunal describió la conducta de los agresores con unas palabras que muy pocas veces se leen en un texto judicial español. Habló de un comportamiento primitivo, propio de animales. Ese fue el momento en que el fútbol español entendió que ya no estaba hablando de aficionados. Y lo que ocurrió después de aquella sentencia es tan importante como la sentencia misma. Las medidas policiales se multiplicaron. Los derbis de la ciudad pasaron a ser partidos de alto riesgo, con cacheos masivos y separación total de aficiones. Dentro de los estadios, la violencia a gran escala empezó a bajar, pero fuera no bajó nada. Los grupos siguieron citándose lejos de las cámaras y siguieron cruzándose los sábados por la noche en el centro de Barcelona. Y ni el Barça ni el Español, en aquellos años, hicieron gran cosa por cortar de raíz la relación con sus respectivos grupos. Hay además un epílogo que dice mucho sobre la mentalidad de aquel mundo. Más de 20 años después de los hechos, uno de los condenados por aquel crimen escribió públicamente un texto en el que, lejos de mostrar arrepentimiento, justificaba lo ocurrido y presentaba al grupo como una respuesta a agresiones ajenas. 2 décadas de cárcel y de distancia, y ni una palabra de arrepentimiento. La víctima, mientras tanto, sigue teniendo quien lo recuerde. Cada mes de enero, aficionados del Español dejan flores y despliegan una pancarta con su nombre en el lugar donde lo mataron. Pero 1991 todavía guardaba algo peor. Algo que no ocurrió en un estadio, ni cerca de un estadio, ni tuvo nada que ver con el fútbol. 6 de octubre de 1991. Parque de la Ciutadella, en el centro de Barcelona. De madrugada. En una glorieta de aquel parque, dormía Sonia Rescalvo Zafra. Tenía 45 años. Era una mujer trans, que había llegado a Barcelona desde Cuenca, siendo casi una adolescente, huyendo de un entorno que no la aceptaba. Había trabajado como vedette en los teatros del Paral·lel. Después, sin alternativas, había acabado ejerciendo la prostitución y viviendo en la calle. Aquella glorieta era su cama. Esa noche, un grupo de 6 cabezas rapadas salió a beber por el centro de la ciudad. Y al llegar al parque, empezaron a golpear. A Sonia la mataron a patadas mientras dormía, con botas militares reforzadas con puntera metálica. La mujer que dormía a su lado sobrevivió con heridas graves. Y aquella misma noche, atacaron a otras personas sin hogar que dormían en el parque. Uno de ellos perdió la vista por completo a causa de los golpes. Los detuvieron en marzo del año siguiente. Cayeron 7 jóvenes, casi todos de 16 y 17 años, 6 de los cuales acabarían condenados por la agresión. Y cuando la policía registró sus casas, encontró 3 cosas: propaganda y fanzines neonazis, armas de calle, puños americanos y bates de béisbol, y carnés de los Boys Noise. El asesinato de Sonia Rescalvo está considerado hoy el primer crimen de odio por identidad de género reconocido como tal en España. La glorieta donde murió lleva su nombre desde hace más de una década, y la ciudad de Barcelona colocó allí una placa que condena públicamente aquel crimen. Hay que hacer aquí una precisión importante, porque esta historia no necesita exageraciones. Los expertos que han estudiado la ultraderecha catalana de aquella época, como el historiador Carles Viñas, matizan que aquel ataque no fue una acción organizada del grupo ultra como tal, y que dentro del propio entorno de la grada, el crimen generó incomodidad y rechazo, porque los dejaba en evidencia ante la opinión pública. Pero esa precisión, siendo justa, no cambia lo esencial. Y lo esencial es esto:
en el otoño de 1991, cuando la policía registraba la casa de un grupo de neonazis adolescentes que acababan de matar a patadas a una mujer en un parque, encontraba el carné de una peña del Fútbol Club Barcelona en el mismo cajón que los fanzines nazis y los puños americanos. Ese carné no era un papel cualquiera, era la prueba de que aquella grada se había convertido en el lugar donde ese tipo de gente se conocía, se organizaba y se sentía parte de algo. Un chico de 20 años, muerto en una acera, en enero. Una mujer muerta a patadas en un parque en octubre. Y un club que, en todos esos meses, no movió un solo papel. El pacto seguía en pie. Y esa es la pregunta que hay que responder antes de seguir adelante. La única que de verdad importa. ¿Por qué? ¿Por qué un club como el Fútbol Club Barcelona, que ya entonces superaba los 100.000 socios, con una imagen internacional impecable, con un discurso permanente sobre valores y sobre democracia interna, aguantó dentro de su estadio a un grupo señalado por asesinato, por agresiones y por simbología nazi? La respuesta fácil es decir que no se enteraron, que era otra época, que nadie sabía. Es mentira. Lo sabía todo el mundo. Salía en los periódicos, salía en los juicios. Los mismos socios lo denunciaban por escrito. La respuesta verdadera es más incómoda, y es la misma en Barcelona que en Milán, en Buenos Aires o en Belgrado. Un grupo ultra es útil. Piénsalo desde el punto de vista de quien dirige un club así. Un presidente del Barça no es un propietario, es un cargo elegido. Depende de los socios. Se enfrenta a asambleas, a mociones de censura, a elecciones cada pocos años, a una prensa durísima y a un ambiente que puede volverse en su contra en 3 partidos malos. ¿Y qué es exactamente un grupo ultra en ese escenario? Es un bloque de varios cientos de personas organizadas, obedientes a una jerarquía, capaces de moverse a la vez y dispuestas a la intimidación física. En un estadio, eso significa que puedes decidir qué se canta y qué no se canta. Puedes hacer que una pancarta crítica no llegue a desplegarse. Puedes conseguir que quien se levanta a criticarte en una asamblea lo piense 2 veces, porque sabe que a la salida hay gente esperando. Un grupo ultra, para un dirigente, es un servicio de orden particular que no aparece en ningún presupuesto. Y no se paga con dinero, se paga con otra cosa mucho más barata: entradas, permisos y silencio. Ese es el mercado real que existió durante años en el Camp Nou, igual que existió en otros grandes estadios europeos. El club entregaba localidades, facilitaba desplazamientos, cedía un espacio fijo en la grada, que en el mundo ultra no es un asiento, es un territorio con nombre y con dueño. Y a cambio recibía ruido, ambiente y, cuando hacía falta, músculo. Esa es la parte del pacto que nunca se cuenta. Solemos hablar de lo que ellos sacaban, pero un acuerdo de 20 años no se sostiene si una de las 2 partes no está ganando también. Fue tan evidente que llegó a decirse en voz alta. Uno de los máximos dirigentes del club de aquella época, Joan Gaspart, entonces vicepresidente y años después presidente, llegó a declarar públicamente su simpatía por el grupo, e incluso que se apuntaría a él cuando dejara el cargo. De ahí nació el apodo con el que se los conocía en la ciudad: los chicos del presidente. Los chicos del presidente. Con esa etiqueta ya no hace falta explicar mucho más. Y en cuanto un grupo así entiende que tiene padrinos arriba, ocurre siempre lo mismo. Deja de ser una hinchada y empieza a comportarse como una autoridad paralela dentro del estadio, porque el enemigo dejó de ser el aficionado rival. El enemigo pasó a ser cualquier otro grupo de la propia grada que se atreviera a discutirles el territorio. En el Camp Nou había otras peñas de animación. Grupos que también cantaban, que también viajaban, que también llenaban el fondo, pero que rechazaban expresamente la violencia y el racismo. Almogavers, nacida a finales de los 80, y Sant Culé, entre otras. Gente que quería ambiente sin navajas. Y esa gente empezó a tener problemas. Miradas, empujones, amenazas. La sensación, cada vez más clara, de que en aquel estadio había un grupo que podía hacer lo que quisiera y otros que no. Y así llegamos, por fin,
De vuelta a donde empezamos este relato. 20 de diciembre de 1997. Días antes había muerto de una sobredosis uno de los miembros más conocidos de la grada. Un socio del club con antecedentes penales y con un ideario nacionalsocialista que nunca ocultó. Los Boys Nois exigieron a la directiva 1 minuto de silencio en el Camp Nou. Y la directiva lo concedió. Ese es el punto exacto en el que esta historia deja de ser un problema de orden público y pasa a ser otra cosa. Porque un club no le concede un homenaje institucional a alguien así por descuido. Se lo concede porque no se atreve a decir que no, o porque considera que decir que no le va a salir más caro. Ya sabes lo que pasó después. Los silbidos, el grito de fuera nazis del Camp Nou, y un grupo cruzando el estadio para subir a la tercera grada y agredir a otros socios del Barça. Los agredidos lo contaron después con una frase que resume el sistema entero. Nos agredieron con total impunidad. Nadie fue expulsado. Ningún portavoz oficial del club condenó los hechos. Y una de las peñas atacadas se disolvió 2 días más tarde. Sencillamente porque sus miembros tenían miedo de volver al estadio de su propio equipo. Ahí está el resumen de 20 años de historia en un solo fin de semana. En el Camp Nou, la violencia no la ejercían los de fuera contra los de dentro. La ejercían unos socios contra otros socios, delante de todo el mundo, y sin consecuencias. Y aquel día quedó claro, además, quién mandaba de verdad en aquel acuerdo. Porque en un pacto entre iguales, las dos partes pueden decir que no. Y a estas alturas el club ya no podía. Y no fue un episodio aislado. Aquella misma temporada, hubo más. Uno de los líderes del grupo quemó una ikurriña en el estadio en un partido contra el Athletic. Hubo insultos y lanzamientos de objetos contra la policía. Hubo altos mandos policiales pidiendo explicaciones al club por lo que estaba pasando en su grada. Y hubo una directiva que negó una y otra vez tener cualquier vínculo con los... Mientras negaba, seguía dándoles entradas. El símbolo definitivo de aquella impunidad llegó unos años después, ya en el nuevo siglo, y dio la vuelta al mundo. Noviembre de 2002. Luis Figo, que había sido capitán del Barcelona y se había marchado al Real Madrid 2 años antes, en el traspaso más traumático de la historia reciente del club, volvía al Camp Nou. Cada vez que se acercaba a sacar un córner, caía una lluvia de objetos desde la grada. Botellas, mecheros, monedas, un teléfono móvil. Y, en la imagen que recorrió todos los informativos del planeta, una cabeza de cerdo. Una cabeza de cerdo lanzada al césped del Camp Nou en horario de máxima audiencia. Aquella noche no se habló de fútbol en ningún país. Se habló de aquello. Y muchísima gente en el mundo entero se llevó una imagen del Barcelona que no encajaba en absoluto con el relato oficial del club. El partido tuvo que interrumpirse, y el debate interno estalló. ¿Hasta cuándo? ¿Y a cambio de qué? Se iba a seguir tolerando que un fondo entero condicionara la reputación de una institución con más de 100 años de historia. La era Núñez había terminado en el año 2000. Después llegó la presidencia de Joan Gaspart, breve y desastrosa en lo deportivo. Y en 2003, el club convocó unas elecciones que iban a cambiarlo todo. Ganó un abogado joven, con discurso rupturista, que había hecho campaña prometiendo modernizar el club de arriba a abajo. Se llamaba Joan Laporta. Y una de las primeras cosas que hizo fue algo que ningún presidente del Barcelona se había atrevido a hacer en 22 años. Cerrarles la puerta. Romper el pacto. Conviene entender lo que significaba esa decisión, porque desde fuera parece obvia, y no lo era en absoluto. Expulsar a los Boys Nois no era un trámite administrativo. Era declararle la guerra a un grupo que llevaba 2 décadas instalado en la casa, que conocía los pasillos del estadio mejor que los directivos, que tenía contactos dentro de la estructura del club y que estaba acostumbrado a que nadie le dijera que no. Un grupo con condenados por asesinato entre sus antiguos miembros. Además, había un detalle político incómodo. Durante la campaña electoral, buena parte de aquel entorno había apoyado la candidatura de Laporta, convencida de que un presidente joven y rupturista sería más permisivo que el anterior. Se equivocaron, y se lo tomaron como una traición personal.
La respuesta llegó rápido, y llegó al terreno más íntimo posible. Aparecieron pintadas amenazantes en la puerta de la casa del presidente del Fútbol Club Barcelona. No en el estadio, no en una sede, en su domicilio, donde vivía con su familia. Laporta acabó mudándose a otra población. En 2004, a la salida de un partido de la sección de balonmano, un grupo de radicales lo abordó en la puerta del pabellón. El intento de agresión quedó en intento, pero dejó claro que aquello no eran bravatas. Y hubo algo más, que quizá es lo más grave de todo. Según trascendió de la investigación policial de aquellos años, se llegó a detectar un plan para secuestrar al presidente del club. Repítelo despacio. Un plan para secuestrar al presidente del Fútbol Club Barcelona, elaborado por un sector de su propia afición, porque les había prohibido la entrada al estadio. La respuesta del club fue la única que podía funcionar, y fue la que ningún dirigente anterior había querido dar: colaborar con la policía. El Barcelona entregó a las autoridades la información que tenía sobre los miembros más peligrosos del grupo. Empezaron las detenciones de cabecillas, y entre los detenidos apareció un dato que lo explica todo sobre lo que había pasado durante los 20 años anteriores. Había gente vinculada a la seguridad privada que trabajaba en el propio club. En procedimientos judiciales posteriores salieron a la luz conversaciones telefónicas que conectaban a trabajadores del entorno del club de la etapa anterior con responsables económicos del grupo Ultra y con personal de seguridad. Ese era el nivel de infiltración. No se trataba de que la directiva mirase hacia otro lado desde un despacho. Se trataba de que las dos estructuras, la del club y la de la grada, se tocaban por abajo. Y por eso costó tanto separarlas. La expulsión no fue un acto único. Fue un proceso de años, partido a partido, con la policía identificando gente en las puertas, con retirada de carnés y con un enfrentamiento constante. Al final funcionó. A mediados de la primera década de este siglo, los Boijos Nois habían dejado de existir como grupo organizado dentro del Camp Nou. Perdieron el fondo, perdieron las entradas, perdieron el privilegio, y perdieron algo todavía más importante para un grupo así: perdieron el escenario. Porque un ultra sin grada es un actor sin teatro. Todo su prestigio, todo su poder simbólico, dependía de ocupar un espacio visible en el estadio más grande de Europa, con su nombre colgado en la barandilla, delante de decenas de miles de personas y de las cámaras del mundo entero. Sin eso, ¿qué queda? Esa pregunta tiene una respuesta, y es la parte más oscura de esta historia. Pero antes hay que decir una cosa que casi nunca se dice cuando se cuenta esta victoria. La expulsión también tuvo un precio, y el club lo pagó, porque durante los años siguientes, el Camp Nou se hizo famoso por lo contrario de lo que había sido. Un estadio frío, educado, silencioso salvo en las grandes noches europeas. El mejor equipo del mundo, jugando delante de un público que aplaudía como en un teatro. Y ese vacío abrió un debate que sigue vivo 20 años después. ¿Cómo se consigue una grada que anime sin que la controlen los violentos? Y ese debate llegó hasta las urnas. En las elecciones de 2010, un precandidato defendió públicamente el regreso de los expulsados, con una frase que se hizo célebre por lo absurda. Dijo que conocía Boijos Nois, que eran buenas personas. Ganó Sandro Rosell, que planteó crear una grada de animación no violenta. La idea se topó con un veto claro de los Mossos d'Esquadra, y el intento de aquel año de que los antiguos ultras volvieran al Camp Nou se frenó ahí. Hubo que esperar a 2016, ya con Josep Maria Bartomeu de presidente, para que naciera una grada de animación oficial. Y nació con una condición innegociable, pactada con la policía autonómica. Quien tuviera antecedentes o vínculos con el viejo grupo, fuera. Se hicieron listas. Cada abonado de esa zona quedó identificado con nombre y apellidos. Funcionó. Aparecieron colectivos nuevos que llenaron el fondo de banderas y de cánticos sin protagonizar incidentes. El Camp Nou recuperó una parte del ruido que había perdido, pero la sombra nunca se fue del todo, y de vez en cuando volvía a aparecer. Conviene explicar aquí cómo responde el Estado español a todo esto, porque es el marco que va a determinar todo lo que ocurre después.
España tardó mucho en dotarse de una herramienta seria. Hubo un primer intento a principios de los 90, con la Ley del Deporte, que ya incluía un apartado sobre violencia en los espectáculos deportivos, y creó una comisión estatal para vigilarla. Sirvió de poco. La ley verdaderamente dura, la que ataca la violencia, el racismo y la intolerancia en el deporte, no llegó hasta 2007, 16 años después del asesinato de Sarriá. Esa ley hizo 3 cosas importantes. Prohibió que los clubes den cualquier apoyo, directo o indirecto, a grupos violentos. Ni entradas, ni locales, ni subvenciones, ni viajes. Prohibió los símbolos que inciten al odio dentro de los estadios. Y estableció multas que recaen sobre el club, no solo sobre el aficionado. De modo que a una entidad le sale caro mirar hacia otro lado. Y creó, sobre todo, un órgano con un poder muy concreto, la Comisión Estatal contra la Violencia, que puede declarar formalmente que un grupo de aficionados es un grupo violento. Y esa declaración, que suena burocrática, es la llave de todo. A partir de ella, el grupo deja de existir, legalmente dentro de un estadio. Sus símbolos quedan prohibidos, y cualquier apoyo del club pasa a ser una infracción sancionable. Es un sistema que funciona por asfixia. Nadie va a la cárcel por pertenecer a una peña. Se la deja sin oxígeno, sin entradas, sin espacio, sin pancarta y sin televisión. En 2019, esa comisión declaró formalmente grupo violento a los Boixos Nois. Y no solo a ellos, también a las 2 facciones que habían surgido de su tronco, los Casuals y los Cachorros. Esa declaración no es simbólica, es la que permite prohibirles el acceso a los estadios, disolver su presencia organizada y sancionar a los clubes que les den cualquier tipo de apoyo. Ese mismo año, en diciembre, se vio en la calle una imagen que resume la carambola ideológica más extraña de toda esta historia. Se jugaba un clásico en el Camp Nou, aplazado por la situación política en Cataluña, con manifestaciones independentistas convocadas alrededor del estadio. Y en los aledaños se produjeron enfrentamientos entre grupos de manifestantes independentistas y aficionados radicales del Barça, con los Mossos separando a unos de otros. Léelo otra vez, pensando en cómo empezó todo. El grupo, que nació en 1981, formado por independentistas de izquierdas que cantaban contra España y contra la policía, terminó, 38 años después, dándose de puñetazos con independentistas en la puerta del estadio, mientras la policía autonómica catalana intentaba separarlos. Es la prueba definitiva de lo que decíamos antes. La ideología, en estos grupos, es un envoltorio que se cambia. Lo que permanece es la estructura, el territorio y el gusto por la pelea. Y para entonces, además, la ideología ya era lo de menos. Porque mientras el club discutía sobre banderas y sobre gradas de animación, aquella gente llevaba años dedicándose a otra cosa, a algo mucho más rentable. Para entender esta parte, hay que volver a aquella palabra que apareció en los años 80 y que parecía solo una cuestión de ropa: casuals. Con el tiempo, dentro de los Boixos Nois se consolidó una facción que adoptó ese nombre. Y no era simplemente la más violenta, era la más profesional. Mientras el resto seguía discutiendo de banderas y de fondos de estadio, aquella gente hizo un descubrimiento muy sencillo: las capacidades que se entrenan en una grada, reunir a 20 tipos en media hora, intimidar sin tocar a nadie, no hablar con la policía y moverse siempre en bloque, tienen un valor de mercado enorme fuera del fútbol. Y a partir de ahí, el fútbol pasó a ser un accesorio. La primera vez que aquello quedó documentado por escrito fue en 2003, el mismo año de la expulsión del Camp Nou. La casualidad tiene su ironía. Un agente de la Guardia Civil presenció por azar un asalto a un narcotraficante en la comarca de Osona. En la jerga policial, eso se llama un vuelco: robarle la droga a otro delincuente. Es el delito perfecto para un grupo violento, porque la víctima no puede denunciar. Nadie va a una comisaría a decir que le han robado 20 kilos de cocaína. Aquel episodio, unido a otro parecido en la costa de Tarragona, abrió la primera gran investigación sobre una organización criminal salida de la grada del Barça.
y los mozos descubrieron que había una estructura con jerarquía y con nombre propio. La segunda gran caída llegó una década después. En 2013, un macrojuicio en Barcelona destapó lo que probablemente sea el negocio más significativo de todos, porque es el que mejor explica en qué se convirtieron. El negocio de las puertas. Suena menor y no lo es. En una ciudad con miles de locales de ocio nocturno y millones de turistas al año, controlar la seguridad privada de las discotecas vale una fortuna. Quien controla la puerta decide quién entra. Y decide, por tanto, quién vende droga dentro y quién no. La acusación sostenía que el grupo extorsionaba a empresarios del ocio nocturno para hacerse con el control de las salas. La mecánica es tan vieja como el mundo. Primero aparecen los problemas en la puerta. Peleas, destrozos, clientes asustados. Después aparece alguien que se ofrece amablemente a solucionarlos, por una cantidad mensual. Y el empresario, que no quiere que le quemen el negocio, paga. Aquel proceso terminó con la organización desarticulada. Se dijo entonces que era el final. No lo fue. Porque una década después, esa misma marca volvió a aparecer en los atestados policiales. Y volvió con un catálogo de delitos que ya no tiene absolutamente nada que ver con un partido de fútbol. En 2022, la Policía Nacional realizó una operación en Barcelona contra lo que en su propia nota oficial describió como la cúpula radical del grupo, señalando además que esa facción era la heredera de la anterior. El balance fue de 14 detenidos, 7 de ellos enviados a prisión provisional por orden judicial. Los delitos que se les imputaban, según el comunicado del Ministerio del Interior, incluían tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y explotación de mujeres para la prostitución. Léelo otra vez. Eso no es una peña de aficionados. Es la ficha de una organización criminal. Y al año siguiente, llegó la operación más grande de todas. En junio de 2023, los Mossos d'Esquadra desplegaron un dispositivo bautizado con nombre de monstruo mitológico: Hidra. La hidra, precisamente, es el bicho al que le cortas una cabeza y le salen dos. Difícil elegir mejor metáfora para lo que llevaban 20 años intentando. La investigación había arrancado meses antes, a raíz de un asalto brutal a un bar de Cornellà de Llobregat, frecuentado por seguidores radicales del Español, en el que varias personas resultaron heridas. El balance de aquella operación fue creciendo con el tiempo hasta superar la treintena de detenidos. Y la lista de delitos investigados, publicada por la propia policía, dibuja el retrato completo de en qué se había convertido aquello: homicidio, secuestro, cultivo y tráfico de marihuana, amenazas, lesiones, extorsión, desórdenes públicos en el ámbito del deporte y pertenencia a organización criminal. Los investigadores describieron además una evolución en la estructura. Habían pasado de una banda dirigida con mano de hierro por un líder histórico a un modelo repartido, con distintos responsables controlando zonas del área metropolitana y rindiendo cuentas a la cúpula. Es decir, se habían organizado como una empresa con delegaciones territoriales. Entre los episodios concretos que se atribuyeron al grupo, hay uno especialmente revelador: el secuestro de un hombre relacionado con una plantación de marihuana que había salido mal. Lo retuvieron, lo amenazaron y solo lo liberaron cuando aceptó pagar lo que ellos mismos llamaron una multa. Una multa. Como si fueran una autoridad. Y hay otro detalle que, para entender la mentalidad de estos grupos, vale más que 100 páginas de análisis. Entre las actividades investigadas, figuraban extorsiones a personas por sencillamente llevar ropa o tatuajes del grupo sin autorización. Piénsalo. Habían convertido su propio nombre en una marca registrada por la vía de los hechos. Si te tatuabas su símbolo sin permiso, tenías que pagar. Si llevabas su ropa sin pertenecer, tenías que pagar. Aquella pancarta que en 1981 colgaron 4 chavales en el Gol Sur había acabado convertida en un activo financiero que se protegía a golpes. Y mientras tanto, la violencia futbolística clásica no había desaparecido, solo se había vuelto más selectiva y más profesional. En noviembre de 2022, horas antes de un partido de liga en Pamplona,
Un grupo asaltó un bar en el que se concentraban habitualmente los aficionados radicales del equipo local. Aquello acabó con una operación policial y con más de una decena de detenidos. En los meses siguientes, según informó la propia policía, se frustraron otras acciones planificadas. Un grupo interceptado en Girona cuando se dirigía armado a atacar a radicales del Sevilla, y un viaje organizado a Madrid, cuyo objetivo declarado era agredir a los ultras del filial del Real Madrid. Eso ya no es una pelea espontánea a la salida de un estadio. Eso es planificación logística, transporte, armamento y objetivo. Y la historia judicial sigue abierta. Varios miembros del grupo continúan pendientes de juicio en Barcelona por un caso de extorsión a dos empresarios, en el que aparece de por medio un Ferrari, con una vista aplazada de un año para otro. 45 años después de aquel primer bombo en el Gol Sur, sus herederos siguen pisando los juzgados de la ciudad. Y llegados a este punto, conviene hacer una precisión honesta, porque es fácil pasarse de frenada al contar estas cosas. No todos los que alguna vez llevaron esa bandera son criminales. Ni mucho menos. Por ese grupo pasaron, en 4 décadas, miles de chavales que fueron a cantar, a viajar y a sentirse parte de algo, y que nunca cometieron un delito grave. Muchos se marcharon precisamente cuando vieron hacia dónde iba aquello. El problema nunca fue la masa. Fueron los 30 o 40 de arriba, que entendieron antes que nadie que aquella estructura servía para algo más que para animar a un equipo. Y ahora vuelve un momento a 1986, a aquella consigna que les devolvió el Gol Sur. Dentro, orden. Fuera, lo que sea. El club creyó que estaba comprando tranquilidad para su estadio. Lo que firmó en realidad fue una cesión de territorio. Les regaló la calle. 40 años después, la calle es exactamente su negocio. Y ese es el patrón que se repite en toda Europa. Se ha visto en Milán, con jefes de curva detenidos por asociación mafiosa. Se ha visto en media docena de países. Un grupo ultra grande siempre acaba siendo dos cosas a la vez: una hinchada apasionada y una oportunidad de negocio. Y con el tiempo, la segunda se come a la primera. Y aquí es donde esta historia debería terminar bien. El grupo violento, expulsado. Sus herederos, en los juzgados. El estadio, limpio. Pero las facturas de un pacto de 20 años se siguen pagando mucho después de haberlo roto. Y la última llegó por donde nadie la esperaba. En los últimos años, el Barcelona ha vivido una situación extraña. El equipo tuvo que abandonar temporalmente el Camp Nou para las obras del nuevo estadio y jugar en el Estadio Olímpico de Montjuïc, en la montaña, lejos de su barrio de siempre. Y en ese traslado, la relación entre el club y su propia grada de animación se rompió. El detonante fue casi ridículo comparado con todo lo que has escuchado hasta ahora. Multas. El club acumulaba sanciones por cánticos e insultos salidos de la zona de animación, y reclamó a los grupos que se hicieran cargo de ellas, como se habían comprometido. Unos 21.000 euros. Para un club con un presupuesto de cientos de millones, calderilla. Para unos aficionados que pagan su abono, no hubo acuerdo. Y en noviembre de 2024, la directiva tomó una decisión drástica: inhabilitar el espacio de animación por completo. El resultado fue una imagen que nadie habría imaginado 20 años antes. El Fútbol Club Barcelona, uno de los clubes más grandes del planeta, se quedó sin grada de animación, sin fondo organizado, sin nadie que dirigiera un cántico. El portavoz de una de las peñas históricas, precisamente una de las que en los años 90 se habían enfrentado a los ultras rechazando la violencia, lo resumió con una frase durísima. Dijo que el Barça hacía el ridículo, y que era el único club grande de Europa sin grada de animación. Y aquí está la ironía que cierra el círculo de esta historia. Al vaciarse ese espacio, quienes volvieron a asomar la cabeza fueron precisamente ellos. Durante la temporada siguiente, empezaron a verse otra vez en los alrededores del estadio. No dentro, porque los controles lo impiden y sus símbolos están prohibidos. Fuera. En las bienvenidas al autocar, con banderas. Y según fotografías y vídeos difundidos por medios de la ciudad, con saludos fascistas.
En marzo de 2025, antes de un partido contra la Real Sociedad, la Policía Autonómica identificó a una veintena de aficionados del Barça, algunos vinculados al viejo grupo, e impidió lo que, según fuentes de la investigación, iba a ser una agresión a los aficionados visitantes que subían hacia el estadio. Es decir, 34 años después del asesinato de Frédéric Rouquier, seguía habiendo gente organizándose para cazar aficionados rivales por la calle antes de un partido, con la diferencia de que ahora la policía llegaba antes. La discusión interna que se abrió entonces en el club es fascinante, porque no tiene una respuesta buena. Por un lado, la directiva sostiene que en la zona de animación se habían colado individuos radicales, y que uno de los colectivos que la formaban funcionaba en la práctica como una marca blanca del viejo grupo. Por otro lado, los aficionados de esa grada responden con un argumento igual de sólido, que están identificados uno por uno, que pasan controles estrictos, que sus datos están en manos del club y de la policía, y que se ha castigado a cientos de personas, por lo que hicieron 4. Decenas de peñas firmaron peticiones para reabrir aquel espacio. Hasta se rumoreó que un jugador de la plantilla se ofreció a pagar la multa de su bolsillo. La respuesta del club fue anunciar que crearía un nuevo sector de animación, gestionado a través de una empresa externa. Animación subcontratada. Ambiente por encargo. A comienzos de este año, 2026, con el equipo ya de vuelta en su estadio reconstruido, el club trabajaba en reabrir esa grada con varios de los colectivos históricos, incluida aquella peña nacida a finales de los 80, que rechazó la violencia cuando rechazarla costaba caro. Y con una línea roja mantenida, los Boisos Nois, fuera. Aunque siguen ahí, con perfil bajo, sin pancarta oficial, sin fondo propio, pero apareciendo en los desplazamientos europeos, colgando banderas en estadios de media Europa y encendiendo bengalas en las gradas visitantes, como se documentó esta misma temporada en partidos de Champions. 45 años después, la marca sigue viva. Ya no tiene un sitio en el Camp Nou, pero tiene otra cosa, y es la única que no se puede prohibir por escrito. Tiene relato. Se les puede quitar el estadio, se les puede retirar la pancarta, no se les puede quitar la leyenda. Y llegados hasta aquí, queda una última pregunta, una que no responde ninguna sentencia. ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué sigue pasando? En un club y en otro, en un país y en otro, década tras década. La respuesta fácil es decir que había unos cuantos violentos, y que la culpa es suya. Y es verdad, pero es una verdad corta, porque los violentos existen en todas las ciudades del mundo. Lo que no existe en todas partes es una institución dispuesta a darles un sitio, un nombre y una coartada. Esta historia tiene 3 responsables, y conviene nombrarlos a los 3. El primero es evidente: los que empuñaron el machete aquella tarde en Sarriá, los que patearon a una mujer que dormía en un parque, los que extorsionaron a empresarios y secuestraron a un hombre por una plantación fallida. Esos tienen nombre, apellidos y sentencias, y la mayoría ya ha cumplido. El segundo responsable es el club, no como abstracción, sino como una sucesión de directivas que durante 2 décadas hicieron un cálculo y decidieron que salía a cuenta, que unos cuantos cientos de chavales organizados y ruidosos, capaces de intimidar cuando hiciera falta, eran más útiles que peligrosos, que era preferible tenerlos dentro, controlados y agradecidos, que tenerlos enfrente. Ese cálculo se hizo mal, y se hizo mal por una razón muy simple, que se repite en todos los pactos de este tipo. Nadie controla a un grupo violento. Como mucho, lo alquila un tiempo. Y llega un día en el que ese grupo entiende que no es el brazo de nadie, sino un poder por sí mismo. Ese día, el que creía ser el dueño, descubre que le están pintando la puerta de su casa. Dentro, orden. Fuera, lo que sea. Aquellas 2 cláusulas parecían un buen negocio en 1986. Costaron 2 muertos, 30 años de juicios y un estadio en silencio. Y hay un tercer responsable, más difuso pero decisivo: el ambiente que lo permitió. La época en que aparecer con una cruz céltica en un estadio no escandalizaba a casi nadie, y en que la palabra ultra
Sonaba a folclore y a pasión desbordada, y no a lo que era. Y hay que decir esto sin hacer trampa, porque no es un problema catalán, ni es un problema del Barcelona. En España, casi todos los grandes clubes tuvieron su versión de esta historia. Grupos radicales instalados en un fondo, con entradas facilitadas, con dirigentes que los saludaban y con símbolos que hoy avergüenzan. Y el país tardó décadas en reaccionar de verdad. Hizo falta otro muerto. 30 de noviembre de 2014. Madrid. Aquella mañana se jugaba Atlético de Madrid contra Deportivo de La Coruña en el Vicente Calderón, a mediodía. Pero varias horas antes, sobre las 8 de la mañana, los grupos radicales de los dos equipos se habían citado por redes sociales en los alrededores del estadio, en la zona del Río, para pegarse. No fue un encontronazo casual. Fue una pelea concertada por escrito, con palos y barras de hierro. En medio de aquella batalla, un aficionado del Deportivo de 43 años, casado y con un hijo pequeño, recibió un golpe en la cabeza y acabó arrojado al río Manzanares. Los bomberos lo sacaron en parada cardiorrespiratoria. Murió esa misma tarde. Hubo además una docena de heridos. Aquello sí sacudió al país. El gobierno convocó de urgencia a la Comisión Antiviolencia. Se aprobaron multas severas y prohibiciones de acceso de varios años. Y los clubes aceleraron algo que llevaban décadas evitando: romper públicamente con sus grupos radicales. Pero mira cómo terminó en los tribunales, porque es la parte que menos se cuenta. La causa por la pelea acabó en 2022, con 75 condenados, pero no por homicidio, por riña tumultuaria. Multas de entre 300 y 1.350 euros. Y la investigación sobre la muerte se cerró sin culpables. Se reabrió después, y solo a finales de 2025, 11 años más tarde, 3 ultras fueron enviados a juicio por ella. 11 años para sentar a alguien en el banquillo por un hombre lanzado a un río. 23 años después del asesinato de Frédéric Rouquier, España seguía tardando lo mismo en llamar a las cosas por su nombre. Esa es la parte que ningún club de este país puede contar con orgullo. Pero hay otra pregunta, todavía más de fondo. No por qué los toleraron, sino por qué existen. Y ahí la respuesta no está en el fútbol. Piensa en quiénes eran aquellos chavales de 1981. Chicos de barrios obreros de la periferia, en un país recién salido de una dictadura y en plena crisis industrial, con un futuro laboral que se desmontaba delante de sus ojos. Chicos sin nada que los distinguiera del resto, en una ciudad enorme donde nadie los conocía, y de pronto encuentran un lugar donde tienen un nombre, donde su valentía vale más que su currículum, donde 200 personas te reconocen al entrar y te defenderían en una pelea, donde eres alguien. Eso no lo daba un trabajo precario, no lo daba un instituto. En aquella Barcelona no lo daba casi nada, lo daba la grada. Por eso estos grupos nunca desaparecen del todo, por muchas leyes que se aprueben, porque no venden violencia, venden pertenencia. La violencia es solo el precio de entrada, y para mucha gente joven que no tiene nada, es un precio que parece barato. Y ahí está la gran contradicción de toda esta historia, la que ningún aficionado quiere mirar de frente. Ese mismo impulso, el de sentirse parte de algo más grande que uno mismo, es exactamente lo que hace que el fútbol sea el fútbol. Es lo que llena un estadio de banderas. Es lo que hace que un estadio entero cante a la vez y se te ponga la piel de gallina. Es lo que convirtió a aquel grupito del Gol Sur, al principio de todo, en algo que le hacía falta a un estadio frío y educado, que llevaba 7 años sin ganar una liga. El problema nunca fue la pasión. El problema fue lo que se le permitió hacer a esa pasión cuando se organizó, cuando descubrió que daba poder, y cuando encontró a alguien arriba dispuesto a comprársela. Por eso el Barcelona tiene hoy un problema que parece menor, y no lo es. Un estadio nuevo, enorme, carísimo, de los más grandes del mundo. Y una discusión sin resolver sobre quién va a cantar dentro de él. Porque la lección de estos 45 años es doble. Y las dos mitades incomodan. La primera mitad dice que un club no puede permitirse alimentar a un grupo violento a cambio de ambiente. Que ese contrato siempre acaba mal. Que se paga con sangre ajena, con juicios.
con la reputación de la institución y, tarde o temprano, con amenazas contra el propio que lo firmó. La segunda mitad dice que un estadio en silencio tampoco es una victoria, que la respuesta a los ultras no puede ser vaciar la grada, subir los precios, llenar el fondo de turistas y llamar a eso convivencia. Que si un club no le ofrece a un chaval de 20 años un sitio donde gritar, cantar y sentirse parte de algo, alguien más se lo va a ofrecer. Y ese alguien no siempre va a tener buenas intenciones. Entre esas dos mitades se juega hoy el futuro de la grada de cualquier club grande de Europa. Al final, esta historia va de una sola cosa: de a quién se le abre la puerta y de lo que se acepta a cambio. Durante 20 años, el Fútbol Club Barcelona le abrió la puerta a un grupo que había puesto una esvástica donde antes había una bandera catalana, que celebró una tragedia con 39 muertos, que dejó un cadáver de 20 años en una calle de Sarriá y cuyos carnés aparecieron en la casa de los asesinos de una mujer que dormía en un parque. Y le abrió la puerta a sabiendas, porque hacían ruido, porque llenaban el fondo, porque, cuando había que apretar en una asamblea, apretaban. Después, cuando por fin alguien decidió cerrar esa puerta, hizo falta escolta policial, mudanzas, denuncias, listas entregadas a la policía y años de detenciones para conseguirlo. Eso es lo que cuesta deshacer un pacto de 20 años. Y esa factura la sigue pagando el club hoy, cada vez que discute qué hacer con su propia afición. Hay una placa en el Parque de la Ciutadella, en una glorieta que ya lleva el nombre de la mujer que murió allí, en la que la ciudad de Barcelona condena públicamente aquel crimen. Y hay, cada mes de enero, un pequeño homenaje de aficionados del Español a un chico de 20 años que solo volvía a casa de ver un partido con una bufanda al cuello. Esos dos recuerdos son las únicas cosas de toda esta historia que no admiten discusión.